Mis queridas y amadas hermanas, Dios me las bendiga. En el día de hoy vamos a estudiar el pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra. Oramos a ti para que hable a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amadas, este relato lo identifico mucho con el proceso por el cual yo pasé hace años atrás, y ahora entiendo y glorifico el nombre del Señor y por cual me permitió pasar ese proceso. Yo tuve un matrimonio de 8 años con el papá de mi hijo, casada muy joven, de 18 años, y falleció después de 8 años de matrimonio en un accidente. Enviudé, quedé con mi hijo de 7 años y me preguntaba qué iba a hacer de mí. Dependía económicamente de él, dependía pues por todo y para todo, porque prácticamente no me dejó trabajar porque me dediqué a mi hijo. Y bueno, entonces veo la mano del Señor en ese proceso. Dice la palabra que iban, ¿cierto?, después de mucho a Naín y muchos discípulos y una gran multitud, y cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevan a enterrar a un difunto, ¿cierto?, hijo de único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Habían dos, miremos la escena, dos multitudes, ¿cierto?, dos paralelos, los que iban digamos en la procesión para enterrar pues al joven, más los que venían con Jesucristo. Los que estaban con el joven, el féretro y la viuda, venían de un estado triste, desgarrador, fuerte, ¿cierto? Los funerales son tristes. Yo, antes de perder a mi esposo, perdí a mi hermano, y yo decía: no quiero volver a una sala de velación, a un cementerio, y me tocó vivirlo con mi esposo después, años después, y es terrible, es desgarrador, es para una madre perder un hijo, me imagino, y aparte de eso viuda, debe ser desgarrador. Y encontramos el otro paralelo de la multitud que venía con el Señor Jesucristo, gozosos porque venían de seguir al Maestro, de seguir al profeta que habían mandado el Señor. Entonces vemos este contraste de estas dos multitudes, y el Señor viene a traer esperanza a esa mujer, su compasión, su poder de levantarle a su hijo. Ella no había pedido este milagro, ella no tenía esperanza alguna, iba desconsolada, desgarradora, desgarrada, a enterrar a su hijo, y jamás se imaginó que el Señor Jesucristo, movido a compasión, iba a hacer esto por ella. Y lo digo porque yo decía, cuando el accidente de mi esposo, yo me arrodillé en la sala de la clínica y lloraba, y yo sabía que el Señor, tuve la esperanza de decirle: Señor, resucítalo. Pero cuando ya el médico dio el último dictamen, yo sabía que no iba a resucitar. Entonces, de cierta manera, habían muerto muchas esperanzas en mí. Cuando él falleció, yo no quería volver a la iglesia, yo no quería buscar del Señor. Mas, sin embargo, él estuvo ahí, y movido a compasión vi esa esperanza en medio de esa dificultad, en medio de esa pérdida, y ese poder y esa compasión de él en medio de ese proceso. Vi una luz y un gozo. Y es que, gracias a Dios, mi esposo falleció en su primer amor,
un hombre que conoció de Jesucristo, de su evangelio, y murió en su primer amor con el Señor. Y sabemos que nosotros, dice la palabra que los que murieron en Jesucristo resucitarán primero, y esa es nuestra esperanza. Nosotras pudimos haber tenido una pérdida. De pronto aquí hay mamás que han perdido un hijo, hemos perdido esposos, y hemos tenido pérdidas significativas, pero el Señor hoy, nuestro Señor Jesucristo, nos da esa esperanza en medio de esa dificultad, en medio de ese terrible dolor, desgarrador, triste. Él nos da esa esperanza, como le da aquí a la viuda, y le devuelve a su hijo. A nosotras no nos va a devolver de cierta manera al ser querido, pero nos puede devolver de pronto una fe que hemos perdido, nos puede devolver una esperanza que hemos perdido, nos puede devolver el amor que hemos perdido. Entonces aquí el Señor nos muestra su poder y su compasión para cada uno de nosotras. Amadas, sé que estamos en un mundo que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, corrompido, corrupto, dañado, pero para eso el Señor hace estos milagros, como lo muestra acá el autor Lucas en esta mujer, para que nosotros glorifiquemos, para que la obra gloriosa del Señor sea proclamada por esas grandezas que el Señor hace en nosotras. Lo que nosotras pasemos, el Señor está absolutamente al control de todo, independientemente del sufrimiento, de la prueba, de lo que esté pasando. El Señor da esa esperanza, porque Él viene a traer salvación, Él viene a dar vida a lo que está muerto, viene a salvar lo que se ha perdido, y de eso se trata, de dar vida, darnos vida. Nosotras anduvimos muertas en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Pero el Señor vino a dar vida, y vida ¿qué? En abundancia. A eso viene el Señor, y a eso nos cita en esta palabra. Al último, el versículo 16 nos muestra el resultado de esta gloriosa y poderosa acción que hizo el Señor Jesucristo con esta mujer viuda y perdiendo a su único hijo, y es que tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Cuando el Señor a nosotras nos da esa esperanza en medio de esa dificultad, es para nosotros glorificar a nuestro Señor, hablar de su obra redentora a otros, hablar de su plan de salvación para cada uno de los que están afuera y andan muertos espiritualmente en delitos y pecados, y en nosotras darnos más fe, más esperanza para seguir creyendo en su poder y en su compasión y misericordia, que puede siempre actuar a favor de nosotras y está ahí al control de todo. El Señor es bueno, grande, misericordioso, compasivo. En conclusión, en medio de una crisis, de un mundo en crisis, que está sin esperanza, en un mundo lleno de desesperanza, tristeza, maldad, se enfría el amor de muchos, el Señor trae esta esperanza de que Él viene a traer vida, y vida en abundancia. Amadas, el Señor está en control de todo. El Señor está trayendo vida a nuestras vidas, y esa es la invitación de este día. El Señor las bendiga. Un abrazo grande y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.